La lingüística del texto. ¿Qué es un texto? Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. El concepto es nuevo, aunque la palabra es muy antigua, ya que aparece atestiguada a Juan Ruiz. La palabra texto es de origen latín, textus, que significa tejido o entrelazado. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto. Un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico está compuesto por un texto, siempre y cuando cumpla con algunas características. Definición de texto según Lázaro Carreter. Un texto es un conjunto analizable de signos que puede abarcar desde un fragmento de una conversación hasta una novela entera. Du Bois y otros en el Diccionario de la Lingüística definen texto como conjunto de enunciados lingüísticos sometidos al análisis. El texto es una muestra del comportamiento lingüístico que puede ser escrito o hablado. Hemslet designa como texto cualquier enunciado, largo o breve, moderno o antiguo, oral o hablado. Sin embargo, todas estas definiciones no sirven porque no nos permiten diferenciar un texto de un párrafo, una frase o una palabra. Por ello es necesario buscar otras definiciones. Según Bakhtin, el texto es un enunciado con dos momentos delimitados: su proyecto, es decir, la intención, y la realización de este mismo. Según Pedoffi, no tiene una estructura prefijada. Puede ser desde una frase hasta un texto muy extenso. Enrique Bernárdez recopila por orden cronológico algunas definiciones de texto. Las características del texto según Bernárdez. 1. Carácter comunicativo, actividad. 2. El carácter pragmático, la intención del hablante y la situación. 3. El carácter estructurado, la existencia de reglas propias del nivel textual. Hay una definición de Bernárdez que incluye todas las propiedades o características, y es: texto es la unidad comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención del hablante de crear un texto íntegro y su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias de nivel textual y las del sistema de la lengua. Las características de un texto son la coherencia, la cohesión y el contexto. La coherencia establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras, es decir, es la cualidad por la cual es comprendido por el oyente como unidad, en la que las partes o componentes se encuentran relacionadas entre sí. Pertenece a la estructura profunda del texto y tiene su base en la pragmática lingüística. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, en la composición de párrafos y frases. Es la existencia de relaciones morfosintácticas entre los componentes del texto que permiten su identificación como pertenecientes a una unidad mayor que la oración, el texto. Uso del léxico. Puede ser técnico, coloquial, vulgar o culto. El contexto es todo lo que rodea al texto. Es la circunstancia, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. Aquí podemos leer un texto de La Dama del Alba de Alejandro Casona.
Las características del fragmento de la Dama del Alba son: el mensaje lingüístico es una unidad codificada que comprende el nivel del texto, constituido por un conjunto de elementos lingüísticos, palabras, oraciones, organizados según reglas estrictas de construcción y el nivel de discurso, constituido por la emisión concreta del contexto realizada por un emisor con una intención en una situación determinada. El emisor pone a funcionar el sistema de la lengua en la enunciación y se comunica con el destinatario mediante el enunciado discursivo que produce. Tanto el emisor como el destinatario que interpreta el mensaje hacen funcionar conjuntamente los elementos componenciales de la operatividad lingüística y comunicativa. La Dama del Alba. Este texto tiene una coherencia, ya que al leerlo podemos entender que se trata de un fragmento de una obra teatral, una cohesión y un contexto, que nos pone de manifiesto que es una conversación entre unos personajes, y por cómo hablan podemos deducir que la escena tiene lugar en un tiempo anterior al actual. Texto no lingüístico. Son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje, no requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir un mensaje. Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber sus significados, pero no tienen que saber leer ni escribir. Ellos se deben a estos códigos. Como no se utiliza el lenguaje, no son ni escritos ni orales. Esta viñeta de aquí es un texto no lingüístico. En este texto no lingüístico también podemos ver una coherencia, ya que podemos entender la metáfora del ovillo de lana, que secuencia a secuencia la protagonista de esta viñeta va desliando hasta convertirlo en una comba que usa para saltar. En esta viñeta no hace falta un texto para poder comprenderla.